Oiga, ¿me puede restaurar estas mesas? Y yo. A ver, déjeme verlas, las desarmo. No, no sirven. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, pues vamos a ver estas mesas a continuación. Estas mesas nos las han traído para una restauración. Hay muchas cosas que aprender durante este proceso. Quiero que vean para empezar las condiciones en las que está. Sobre todo en la pintura vemos varias capas que se le han aplicado a estas mesas. Son unas mesas que posiblemente ya han pasado por varias etapas de este proceso. Podemos ver también que han sufrido varios golpes donde se les ha retirado esta pintura. Incluso podemos ver que la cubierta es de Novopan para poder hacer una correcta restauración de estas mesas. Y sobre todo porque vean ustedes el color que se quiere lograr para estas mesas. Es un color que, si bien es gris, se nota la madera que hay debajo. Es uno de los acabados que nosotros denominamos vintage. Para poder lograr algo así para estas mesas, nos vamos a deshacer de las cubiertas tanto superior como inferior de estas mesas. Las vamos a sustituir por completo. Eso implica que tengamos que desarmar estas mesas completamente. Definitivamente estas cubiertas no nos servirán. Tendremos que tirarlas a la leña, pero como todo lo demás es madera, vamos a tratar de recuperar todo lo que son molduras y las piezas torneadas para estas mesas. Vamos a aprender, entre otras cosas, a cómo despintar estas piezas torneadas. Veremos dos técnicas también para poder despintar todas las demás piezas que vamos a recuperar para esta mesa. Tendremos que cortar nuevas cubiertas. Viene nuevamente el proceso del armado para estas mesas y la preparación para el acabado que queremos lograr. Pues vamos a comenzar la tarea y a darle velocidad, amigos. He descubierto que la parte de abajo está fija con tornillos lanceros. Estas mesas deben de tener muchos años. Vamos a necesitar una punta para tornillo normal, pues necesitaremos uno de punta plana. Con una punta puesta en el taladro, retiro todos estos tornillos que ya estamos viendo por aquí. Y así de fácil podemos retirar la base de la mesa o lo que viene siendo el zoclo de esta mesa. Una vez que hemos retirado esta parte de la mesa, hemos descubierto aquí unas tuercas que están sujetando lo que son los tornos de estas mesas. Así es que con un dado y una matraca vamos a retirar estos tornillos. Son 8 tornos los que llevan estas mesas. Retiraremos los 8 tornillos y sacaremos la primera cubierta de abajo, así como lo estamos haciendo ya. Estos tornos tienen al centro un tornillo de doble cuerda que por aquí les voy a mostrar. Con este tipo de tornillo han logrado armar las mesas. Vamos a retirar todos los tornos, los 8 tornos que tienen estas mesas, y vamos a llegar a la base superior, o lo que es debajo de la cubierta principal de estas mesas. Esta base también la vamos a retirar apalancando con el martillo, y así hemos dejado separadas estas partes. El proceso que sigue, más complicado, pues vienen pegadas estas piezas. Este mismo proceso que acabamos de hacer, vamos ahora a hacerlo con la mesa de centro. Ya lo hemos hecho con una mesa lateral. Nuevamente retiramos los tornillos lanceros, quitamos las tuercas, quitamos los tornos, separamos las bases de las cubiertas y haremos lo mismo con la tercera mesa o la segunda mesa lateral. Vámonos al taller para continuar con esta tarea. Tendremos que despegar lo que es la cubierta de Novopan del marco inferior que llevan. Necesitaremos formón y martillo para ir apalancando y separar el marco de estas cubiertas de Novopan. Bien, ahí vamos viendo cómo estamos haciendo la separación. Si no te sale el marco completo, no te preocupes, de cualquier modo vamos a tener que desarmarla completamente. Aquí tenemos este marco en 2 piezas. Vamos también retirando todos los clavos. Estas cubiertas fueron unidas con clavo y pegamento, pero también vamos a repetir este proceso con la otra cubierta de la parte de abajo de esta mesa. Ahora también tendremos que desarmar lo que son las bases o los zoclos de estas mesas. Vamos a movernos para aflojar lo que son las espigas de los esquineros cuadrados que trae, y vamos a separar también peinazos de los esquineros. Vamos a repetir este proceso también con las cubiertas de la mesa de centro, que son cubiertas más grandes. Y aunque vayamos a desechar estas cubiertas, vamos a retirar también los clavos que quedan expuestos para evitar accidentes.
Vean, pues he sacado las cubiertas que ya hemos desechado de estas mesas hace unos días, incluso ya se han mojado un par de días, que la primera capa de la pintura ya se está cayendo por la humedad. No nos queda más que desechar esto, vamos a echarlo a la leña, no nos sirve para nada, y vamos a cortar nuevas cubiertas para nuestras mesas. Algo curioso que pude notar mientras destruía estas cubiertas, vean, quiero mostrarles este tramo que saqué de la leña, pero vean esa capa tan gruesa, negra que trae, ustedes saben qué es. Esto parece chapopote, pero no sé por qué está en estas mesas. ¿Alguien lo sabe? Déjenme un comentario. Para continuar con los marcos de madera, vean que les quedó aún así el pegamento. Este pegamento no lo tenemos que retirar porque no nos va a permitir que pegue bien la nueva cubierta que haremos para las mesas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ayudados de la sierra de banco vamos a pasar el disco para quitar el pegamento viejo, pero sobre todo para facilitar esta tarea y no lo tengamos que hacer a mano, pues nos tardaríamos más. Aquí estamos viendo cómo lo estamos haciendo ya en la sierra. El disco está retirando la capa seca y vieja de este pegamento. Pasemos todas las piezas de los marcos de nuestras mesas. Bien, pues ustedes ya vieron cómo limpiamos con el disco para que podamos pegar la nueva cubierta que vamos a hacer para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues seguir despintando, ¿verdad? Que sería la parte de aquí, pero pues hacerlo a mano, pues nos vamos a tardar un buen. Así es que es lo que voy a hacer, correr nuevamente una moldura. Eso nos va a quitar la pintura vieja y nos va a dar una figura muchísimo más definida. Voy a pasar esta broca. Y ya que lo tengamos nuestra moldura corrida, podemos volver a armar nuestros marcos para irnos al siguiente paso de la restauración de nuestra mesa. Pues en este paso estamos viendo cómo estamos pasando o corriendo nuevamente la moldura en estas piezas para dejarlas libres de la pintura vieja. Y por supuesto el router es el que nos ha ayudado muchísimo con esta tarea. Aquí podemos ver ya las piezas que hemos corrido con la moldura nueva. Estas piezas de los marcos han quedado prácticamente nuevas después del trabajo que hemos realizado. Podemos irnos al armado. Para el armado de estos marcos vamos a volver a poner pegamento. Hemos rectificado también los cortes 45 para poder retirar el viejo resistol. Vamos a poner nuevo resistol y vamos a armar con grapa. Podremos meter grapa por la parte de arriba y por la parte de abajo del marco. Esto va a ser tapado después por la misma cubierta de estas mesas. Los esquineros de las bases de las cubiertas vamos a despintarlos en nuestra lijadora de banda. Son varias capas lo que ya tiene de pintura, pero tendremos que ser pacientes para retirar todas las capas y dejar estos esquineros nuevamente sin pintura. Bien, vamos a continuar. Todavía nos faltan estas piezas por despintar de las mesas que ya desarmamos. Vamos a ver a continuación cómo lo hacemos. Y tengo por aquí también todas las piezas torneadas que también tendremos que despintar. Estos peinazos, como pueden ustedes ver, también tienen el pegamento viejo. Tendremos que pasar, como lo hicimos anteriormente con las otras piezas, el disco para quitar 1 o 2 milímetros y retirar este viejo pegamento. Vean que tengo por aquí ya tengo todos los esquineros despintados y lijados. Los vamos a apartar para cuando tengamos que hacer nuevamente el armado. Vamos a despintar estos peinazos. Este es de las partes que tendremos que hacer a mano. Voy a usar dos técnicas para poder hacer este despintado. En la primera técnica les mostraré cómo despintar una pieza como esta que tiene tantas capas. Lo vamos a hacer con la técnica del raspado. Usaremos un formón para raspar las piezas y retirar la mayoría de la pintura vieja que se pueda. Esto lo tendremos que hacer poco a poco, hay que ser pacientes con esto. Son muchas piezas las que tendremos que despintar, pero bueno, esta es una de las maneras que les muestro. Una vez que hemos retirado la mayor parte de la pintura vieja, podemos empezar a lijar con diferentes lijas, empezando por una lija gruesa. Yo regularmente para esto ocupo 60, 80, 100. Son las 3 lijas que ocupo y así puedo despintar y dejar lijada esta pieza justo como lo están viendo ustedes, así nos quedaría. Pero una segunda técnica para poder despintar estas piezas, ya que son varias, vamos a ocupar un removedor lavable.
tengo este por aquí de la marca Comex. Este removedor lo tendremos que ir aplicando por capas. Como es corrosivo, es conveniente que usemos guantes. Nos ponemos nuestros guantes, vamos a aplicar una primera capa con brocha, regularmente yo lo hago, y vamos a dejar pasar alrededor de 10 minutos para retirar esta capa vieja de pintura. No vamos a aflojar en su totalidad porque este removedor no es tan fuerte como otros. Tendremos que irlo haciendo poco a poco. Después de retirar una capa tendremos que aplicar nuevamente el removedor, esperar el tiempo nuevamente, retirar las capas e irlo haciendo así hasta tener la mayoría de la pintura removida. Después de eso hacemos lo que en nuestra pieza anterior, metemos las diferentes lijas para dejar esta pieza totalmente lista para el siguiente paso. Bien, para despintar estas piezas que son las más difíciles del proceso, por aquí tengo un bote y como pueden ver les he quitado el tornillo que traen. En algunos las he dejado. Lo importante es que entre dentro del bote. Ok, vamos a ver a continuación. Vamos a poner estas piezas dentro de este bote. Las vamos a acomodar todas las que más podamos. Y vamos a poner un poco de thinner y vamos a sellar el bote para que se vaya aflojando lo que es las capas de pintura que tiene. Ok, vamos a ver. Bien, aunque no entraron todas las piezas, vamos a hacerlo en 2 etapas, pero ya tenemos aquí la mayoría. Con la tapa vamos a evitar que se evapore y vamos a lograr que se vayan poniendo todas las capas de pintura. Ven, aquí están las piezas y ya se aflojó en su mayoría. Vean, ya es fácil que lo podamos raspar y limpiar estas piezas. Aquí estamos retirando la pintura de nuestros tornos, aunque hay partes donde la pintura se puede quitar más fácil, hay partes donde también se complica. Aunque en el video lo estamos viendo que parece fácil, es un proceso en el que te vas a tardar un poquito. Sin embargo, es lo más rápido que he encontrado para poder despintar estas piezas tornadas que son tan complicadas. Pero miren, así es como podemos hacerlo. Otra ventaja que tenemos es, al tener estas piezas con el tornillo central, es que podemos poner esta pieza en nuestro taladro inalámbrico y podemos pasar una lija, usarlo para limpiar estas piezas en su totalidad. Es lija del 80 o 100 para lijar estos tornos, dependiendo de cómo estén de maltratados. Poder usar el taladro para poder lijar estos tornos, la verdad que nos ha simplificado el trabajo. Pues vean cómo nos queda el torno ya pulido. Hemos retirado todas las capas de pintura. Esto lo podemos lograr gracias a que desarmamos las mesas. Si no hubiéramos desarmado, sería casi imposible poder retirar toda la pintura, pero sobre todo lograr que las piezas las podamos lijar así. Amigos, tenemos ya todo despintado, las cubiertas que vamos a volver a armar, todos los cuadrados de los esquineros, los tornos ya también todos despintados y todos los peinazos. Pues así es como vamos avanzando con esta mesa. Ya tenemos prácticamente todas las piezas despintadas. Para poder continuar la restauración de estas mesas será necesario cortar nuevas cubiertas. Vamos a ver de qué material las vamos a cortar para poder hacerlo. Tendremos que volver a armar nuestras mesas completamente y empezaremos el proceso de lijado y la preparación para poder hacer el acabado que queremos.